El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Semejante a un grano de mostaza, que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, una lectura complicada, como a veces hace San Pablo. Todo el universo aguarda la manifestación de los hijos de Dios, está expectante. Y la idea que tiene Pablo es muy clara. El pecado ha estropeado el mundo, ha estropeado a los hombres, que son el centro del mundo, no el centro del mundo a nivel físico, sino a nivel de lo que es el sentido de la creación. Dios crea el mundo y lo crea especialmente para el hombre, y esta creación está hecha para que el hombre pueda llegar a la salvación eterna, llegar a Dios. Y ahí viene lo que es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no es esperar que las cosas vayan bien aquí en este mundo, un poco al estilo aquello de Bernadette, aquello que le dijo la Virgen: no te prometo que te haré feliz aquí en la tierra, sino en el cielo. Y eso es lo que los cristianos entendemos por esperanza. La esperanza de un mundo nuevo, donde aquí empezamos, sí, a ser hijos de Dios, aquí empezamos con la gracia, pero esperando esta redención eterna y la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esta esperanza que ha de estar fuerte en cada cristiano, de darse cuenta que todo lo que pasa aquí es precisamente importante porque es antesala de la vida eterna. Todo lo que hagamos de bien es tesoro que acumulamos para la vida eterna. Todo lo que hagamos de mal nos separa de la vida eterna. Por eso la esperanza es esa confianza en Dios que nos haga realmente tener esa certeza de aquello que no se ve, que es el reino eterno con Dios Padre por medio de Jesucristo. Mientras que el Evangelio de hoy son estas 2 parábolas ya archiconocidas que tantas veces se nos proponen. ¿A qué se asemeja el reino de Dios? Y de qué parábolas del reino de Dios hay muchísimas. Hoy se nos ponen estas 2: al grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. La mentalidad judía era que el grano de mostaza era la semilla más pequeña de todas las semillas que los agricultores usaban en la época. En un puñado, lo que cabe en una mano, hay cientos y cientos de semillas de mostaza. Son semillas pequeñas. Estrictamente no son las más pequeñas, pero sí de las que cultivaban en la época. Y esa semilla, que es muy pequeña, crece hasta hacerse un árbol y los pájaros anidan en él. Era eso que vivieron los primeros cristianos, una fe que empieza por Cristo, una persona, de acuerdo que es persona divina y que como tal puede hacer muchas cosas y es único, pero de una sola persona empieza a crecer el reino de Dios, con él la Iglesia, y la Iglesia va creciendo hasta hacerse un árbol grande. Eso que no pudieron ver los primeros discípulos, vieron solo pocas cosas, pero esa esperanza del reino de los cielos que les hacía ver cómo las cosas crecían, porque el mandato de Cristo era ir a todo el mundo, hacer ese gran árbol y esos pájaros, en la mentalidad de los padres de la Iglesia,
querría decir aquellos otros pueblos y poblaciones que se cobijarían en lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios que va creciendo y muchas veces no sabemos cómo. Crece exteriormente, se hace grande. La segunda parábola también habla de crecimiento, pero es diferente. Hay que comparar el reino de Dios, semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Aquí ya es otro tipo de crecimiento, no es el crecimiento exterior, sino es el crecimiento interior, esa levadura que va cambiando la masa, la va transformando. Podríamos interpretarlo aquí como la gracia de Dios que va actuando en cada cristiano, en cada uno de los que realmente quiere vivir como hijo de Dios, y lo va haciendo diferente, diferente hasta transformarlo en lo que será la masa del pan. Ya no será solo harina, será aquello que puede ser comido. Recordemos, el mismo Cristo se hace pan, comida para nosotros. Lo celebramos en la Eucaristía, comeremos su cuerpo, ese pan dado para nuestra salvación, ese pan que se convierte en Cristo mismo para que nosotros nos cristifiquemos. Esa levadura que lo que hace es ir cambiándonos poco a poco la gracia de Dios para poder ser de verdad hijos de Dios. El reino de Dios crece a lo grande, pero crece también en las cosas pequeñas, en cada uno de nosotros. Si no crece en nosotros, de nada sirve. Esa levadura que es Dios mismo, su acción, su gracia, para que podamos realmente ser en todo hijos de Dios.